Welcome to another Monday of No one gets away with anything. Today with you we are José Rafael Ochoneri and... Ariadna López. Claro que sí. Hola, Chiqui. ¿Qué tal? ¿Todo bien y tú? Ay, fantástico. Pero, ¿sabes qué? Estaba viendo un podcast súper bueno. El mismo podcast que siempre recomiendo, Chris Williamson's Modern Wisdom. Y estaba hablando con Louis Perry. ¿Te acuerdas que en algún momento hablamos de ella? El episodio de The Case Against the Sexual Revolution. Leanse el libro. Súper, hiper recomendado. El caso es que estaba hablando con ella, una entrevista de 2 horas, fantástica, el setup increíble. Miguel y yo pasamos media hora hablando de lo bonito que tiene el setup para el podcast. Y estaba hablando de cómo the times have been fluctuating. ¿Sabes que está esta teoría de que we go through peaceful times, violent times, peaceful times, violent times? Que supuestamente there's also the same thing, pero con prudishness and sluttiness. Entonces que pasamos de épocas más conservadoras a épocas menos conservadoras a nivel... Explica lo que significa prudiness, sluttiness. Okay. Entonces, básicamente que estamos en una época del liberalismo sexual. O sea, estamos en una época en que you can have sex with whoever you want, whenever you want, basically. As long as they are consulting adult. A contarse. Pero que a medida que va pasando el tiempo... hoy en día tenemos una percepción, por ejemplo, de los 50 en Estados Unidos como una época en la que había muchísimo... era muy conservadora. En la que you couldn't have sex before marriage or you shouldn't... that people had to court each other in a different way. Todo eso es lo que uno llama prudishness. A prude es una persona... Es un insulto. Es algo peyorativo para una persona que no tiene ningún tipo... es que ni siquiera es que no tiene una fase sexual. Que es una persona como súper cerrada, súper... Lo que en Venezuela diría una monja, pues. Alguien muy... Y un slut, bueno... Creo que se define un poquito solo. Pero el caso es... el caso es que queríamos explorar entre nosotros dos si la sociedad en realidad, desde nuestra perspectiva, se ha movido más. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, bueno, José argues that we're in a more of a prude faceta en este momento. Yo creo que o sea, yo estoy copiándome un poquito del otro podcast. Yo, según lo que dijeron acabamos de llegar al pico de liberalismo y estamos a punto de bajar de nuevo a algo más conservador. Ok. Y algo más conservador se refleja también en lo político. Se refleja en toda la sociedad. Prude times affect politics también. Es como we become prude as well in politics. Yeah. Entonces we lean towards the right wing governments. So we lean towards non-abortion, for example. Or we lean towards... no immigration. No immigration, for example. ¿Ves? Es que you see it and stuff like that. Sí. Entonces, si te pones a pensarlo, ¿dónde lo has visto? Tipo, ¿en dónde lo ves? ¿En qué cosas lo ves? No entiendo la pregunta. Tipo, ¿en qué cosas...? O sea, yo no sé si estás de acuerdo conmigo en que estamos moviéndonos hace tiempos un poquito más conservadores que antes. No, sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo. Y lo hablaba contigo. O sea, como I had an exam about it. Y lo que pasa es que, por ejemplo, yo siento que mis papás siempre tuvieron... O sea, they're not right wing, pero they're not left tampoco. O sea, como I think there's an important in between. Creo que en este momento tenemos un interesting mix... economically and social, o sea, como si contrastas the economical terms with the social cultural ones. Creo que socially we're not really like en un punto tan conservador. Sí creo que we're shifting our values progressively, pero lo veo más economically speaking que bueno, en verdad no sé. Es que the more you think about it. Sí. ¿Verdad? Porque that's how I think. Pero en verdad si te pones a pensar, sobre todo en Europa, you don't really have many like right-wing policies in terms of economics. Es como que son bastante... O sea, states... They're basically center. Sí, pero los estados tienen un rol muy importante. O sea, sí, como que... big states. Exacto. Yeah. Tienes very big states. Bueno, por ejemplo, estás escuchando ahorita, Pedro Sánchez is going to make public transportation free completely. That just makes the state bigger. Yeah. Exacto. For kids... jóvenes y desempleados. Free is never free. Free are your tax-paying dollars. Claro, pero es lo que es un poco. You're increasing your state. You're making it bigger. Y bueno, en Europa en general no puedo pensar en ningún país que está actually lowering their taxes, for example. Yeah, I'm not. Latinoamérica es un caso distinto. Estábamos hablando de Milei. Exacto. De las elecciones en Argentina. Bueno, también tuvimos a Bolsonaro. Y bueno, pero Bolsonaro también era medio estado grande. O sea, creo que el único que yo he escuchado que ha abogado por puedo estar equivocado, pero que ha abogado por un estado más pequeño es Argentina, que quiere cortar 8 ministerios. Sí, el señor Milei. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Milei? Bueno, lo he hablado con argentinos, la verdad. Yo no sabía mucho de la situación
in advance. Pero es como, lo que lo describían muchos de ellos era como el menos peor mal, ¿sabes? El mejor mal, el mejor de los males. Sí. También he escuchado argentinos que realmente advocate for the man. O sea, and he's an economist. He's not only a politician. Como He's an economist. Exacto. Su background comes from economics. Que para gente that knows about numbers is actually a good thing. ¿Sabes? Como que you finally have someone who knows about numbers taking care of the money of your country. That's not a bad thing. Que el carajo está loco. Maybe. Que está tostado. I didn't know about this, pero aparentemente he had a dog. Maybe you already know. Yeah, this. he talks to his dogs. And he... No. Bueno, lo que yo escuché, I don't know if it's true, pero tenía un perro que se murió y agarró el ADN del perro. And not only he cloned his dog once, but he has 5 dogs and they're all the exact same. I don't know if he can do Yo that. no sé si eso es verdad. Pero I know that the story was that he has 4 dogs and he talks to the dogs and they're named after like famous economic figures. No, Entonces marico, tipo que sí hablarle a los perros, pero como que viniendo de un país en el que mi presidente habló con pajaritos, como que no se siente tan raro. No se siente... No, o sea, obviamente sí creo... A mí, desde mi absolute ignorance... Por ejemplo, lo del dólar me parece un poco unfeasible. No sé cómo lo va a hacer, la verdad. Yo vi un poquito de cómo lo va a hacer. Supuestamente, Argentina es el segundo país del mundo con más dólares impresos en manos de personas. ¿Y quién es el primero? ¿Nosotros? No, Estados Unidos. Pero porque justo lo que pasó en Venezuela. O sea, hubo una época en Venezuela en la que había más dólares que bolívares. Ay, yo estoy segura que ahorita hay más dólares que bolívares. Probablemente. Entonces, básicamente, creo que la cifra era algo así como... Es que no estoy claro cuál era la cifra, pero era algo así como 50% del PIB del país existían dólares en la población. O sea, estaba en efectivo porque hay un mercado negro igual que hubo en Venezuela. Y que lo que planeaba mi ley hacer era o sea, que uno de los planes es simplemente permitir el pago en dólares y que eso se lleva para arriba. O sea, en la medida que tú permitas el pago en dólares, lo vas institucionalizando poco a poco. Ya, pero también you cannot print money anymore. You don't have to. O sea, claro, en teoría no. Que bueno, mi papá, una de las cosas que hacía eso es como que estás eliminando uno de los peores males en Latinoamérica, que es la habilidad de los gobiernos de imprimir más dinero. Sí, sí, no puedes imprimir dinero. O sea, es que males y buenas. Claro, pero por ejemplo... Eso es parte de que en la economía no hay cosas malas y cosas buenas. Sí, pero... You need a little bit of inflation for your economy to be good. Sí, pero por ejemplo, si hablas from the macro perspective, pierdes todo tu poder de controlar your interest rates and your fiscal policy, no, like your monetary policy. Yeah. Entonces, bueno, para un carajo como él, como it's aligned with his values, pero sí siento que es un arma de súper doble filo. Ecuador está dolarizado, ¿no? Y Ecuador es un país, según lo que entiendo, it's very expensive. Yeah, pero they have a better state of living. Porque como dolarizaron todo, dolarizaron también los wages. It's kind of a little bit better than it was before. Yeah. Te puedo decir que mi opinión sobre lo de Argentina es que I'm glad they did something different. Sí. Ahora que vaya a funcionar lo de Milei, es el primer presidente anarcocapitalista del mundo. Yo, por alguna razón, me metí full en el libertarianismo en algún momento, cuando estaba tipo growing up, tipo ni siquiera cuando llegué a España. Y me parecía muy interesante. Y hay exponentes. Axel Kaiser escribió un libro con Gloria Álvarez sobre la mentira del siglo XXI. La mentira del populismo, perdón. Súper bueno también, y son de esa ideología, y la verdad es que se ve interesante, pero, again, never tried before. Entonces estamos un poquito como la gente en 1921, cuando decías, el comunismo, es como que, we don't know. Vamos a ver. Vamos a ver. I'll see it I'll believe it when I see it. Y bueno, y un poco hablando otra vez, volviendo a lo de los valores y tal, lo que yo te decía, que yo siento que más o menos está pasando, llevas unas décadas en las que le estabas poniendo mucho esfuerzo a achieving gender equality, como sexual rights, básicamente democratic freedoms y also human rights en cierto sentido. Y los esfuerzos los frutos de esos esfuerzos cada vez se ven más. Evidentemente, it's not a perfect fight, o sea, no puedes decir que todo eso se ha logrado en todas las partes del mundo, pero evidentemente ha habido un progreso. Y ese progreso implica cambios estructurales en tu sociedad. Y a la gente que a veces no le gusta el cambio. O después de tantos cambios, como que tienes que volver a cambiar. Como you want to go back to what you had before. Porque, o sea, en cuanto a generaciones, nosotros como generación que va a cambiar el presente, nunca vivió ese pasado al que queremos volver. Yeah, we idolize the past. Exactly. Entonces, por ejemplo, si pensamos que en los 60 fue la época, en muchas dictaduras de derecha, bueno, en los 60 y un poco antes,
Pero sí, las dictaduras de seguridad nacional en que Latinoamérica. es como Sí. cuando tus abuelos te dicen, necesitamos una mano dura que venga y agarre a Pedro Sánchez y se lo lleve. Como básicamente esa es una mentalidad que siento que it's spreading Yeah, out. yeah. No me parece saludable, pero sí es algo que he escuchado gente de mi clase. Sí, pero I think that's the part of the right wing that, o sea, Un poco lo que extremista. hablamos en algún momento, right wing has its bad parts, 100%. It has the good parts too, y left wing has its bad parts. Yo creo que hemos llegado a un punto de liberalismo social. Por ejemplo, what you were saying, like democratic fights, the fight for gender equality. There's people that don't think that gender equality should be a exist. democratic fight. Sí. It should be local. You should ask it in your community. Hay gente que simplemente don't, like, there's a growing movement of people that say, I don't believe transgender people should, I don't believe we should accommodate transgender people legally because it's unnecessary, just a really small portion of the population. Hay personas que, por ejemplo, es que transgenderism is the bane of our times. Tipo, it's the topic of our times. Sí. Literalmente está en el crosshairs entre economic, political, social, and sexual. Y es súper difícil hablar del tema. Most people, I have a lot of people who have told me, I just don't talk about it. Tipo, I decide not to talk about it. Yo intento siempre no dar mi opinión, which is so fun. Pero tú ves a los dos lados. I don't know if you've seen this, pero por ejemplo, they revamped Sex and the City. Okay, and in Sex and the City, the character that was played by the red-haired character, I don't remember her name. They made her a non-binary character, and they brought in the woman who played Callie Torres in Grey's Anatomy as her non-binary partner. And they made the whole series, and there's a bunch of people who loved the series, but there's a growing list of people who don't like it and said, like, this is not the Sex and the City that I grew up with. En esencia es la misma serie, y era una serie que cuando salió, era una serie que advocated for gay people, that advocated for women, that advocated for, you know, I'm a boss-ass bitch woman who doesn't need a husband and I'm gonna have sex with whoever I want. Ese es literalmente uno de los personajes de la serie. Y es full interesante porque la estaba hablando con María el otro día, que la estaba viendo ahorita, y me dice, wow, es full cool porque a medida que iba pasando el tiempo, la gente iba cancelando a diferentes personajes de la serie. Entonces, primero cancelaron a la que quería tener una esposa y quería tener hijos. Después cancelaron a la que se casó con un hombre. Después cancelaron a la que se casó con un hombre que en verdad no quería estar con él. Y después cancelaron a la otra que was a strong independent woman que no quería estar con nadie. Y es como que you can see how the times have gotten more liberal than liberal. Sí, more sí. left than left. Sí. ¿Sabes? Y bueno, creo que the United States is like the extreme example of liberalism and woke culture, where you can, to the point where you can be a cat. That is something I openly oppose to. I don't think that is normal, and I don't think that is human. You can be gay, that's perfectly fine. You can be trans, I get that. But being a cat is something beyond my comprehension, and ¿sabes? Eso es una de las pocas cosas por las que I can actually... I can tell you one of my opinions on trans things. I don't believe anybody should transition before they're 18 without consent from their parents. Sí, esto creo que lo hemos hablado antes. Sí, porque, bueno, whatever. Hay muchísimas cosas, hay muchísimos reportes. You can see people who support trans people and people who are like detransitioners. Y creo que más allá de lo bueno o malo del tema, I think it's so interesting on a human scale to see how we react to those things. El otro tema es, en el que se está viendo mucho, es Israel and Palestine. We're seeing it a lot. Sí. Y lo estamos viendo full, más que todo a nivel de English people. En Inglaterra hay una pelea gigante. I don't know if you're aware of this. There's been a lot of protests, pro-Palestine protests, okay? Y un journalist named Douglas Murray went out on an interview y literalmente tipo, he said, do you know that there's a Hamas general who has UK citizenship and he's living in North London? I'll tell you his address. Y les dio el address y dijo tipo, I believe, y esa es su posición, I understand it, that those people shouldn't be British. Esa es su posición. Okay. They shouldn't be British because they're against democracy. Nosotros, en Inglaterra tienen la ley antiterrorismo. If you support a terrorist group, you can go to prison. And Hamas is classified as a terrorist group. And the argument is, if you support Hamas, you should be in prison. Sí. Y por el otro lado, you have a lot of tipo, tuvieron que organizar una protesta pro-Israel en London
and they went and the police was there and there was a bunch of problems. Y es como que, why is it that young people support... No sé si has visto los polls. No has visto esto tampoco. Ok, que empezaron a sacar los polls de who supports Israel and who supports Palestine. Y amongst most demographics support Israel, en su mayoría. There's always a bit of a... Yeah, most of them support Israel, except people for Gen Z below. Tipo, do you support any of them? Como cosa rara, I take Jordan Peterson's advice to heart. I'm not pro-Israel or pro-Palestine. Sí, I'm tampoco. against thugs. I'm against people who are warmongering and just, I want this territory. I'm going to piss. My dick is bigger than yours. Yo creo que October 7th was a terrorist attack, for sure. And I think that whatever you say about Gaza being an open-air prison, whatever, you can take that into consideration. I don't think going into a country, kidnapping people, killing people the way that they did is anything good. Cuando pasó lo de Israel, yo lo hablaba con Miguel. Yo literalmente me senté a ver el video de hora y media where they showed you the very, very graphic images of them killing everybody that they did. Porque I needed to see that. Porque when something really bad happens, cuando pasó lo de Venezuela, the only thing that we wanted cuando estaban las protestas era que people look at it. Mm-hmm. Porque lo que necesitábamos era tipo have attention and spotlight on it. When something evil and bad happens, you have to look at it in the face. Entonces yo me senté y vi mi hora y media de video horrible, casi no comí ese día, porque I needed to see. Y ahorita hay uno que they're showing it privately porque es un collection de Israel de todas las cosas que hicieron durante October 7th los gente de Hamas. Es horrible. Hay gente que vomitó durante la presentación, que tuvieron que ir porque es muy, muy, muy heavy, muy explícito. It's a terrorist attack. There's nothing that can justify that. Ahora, que el conflicto de Israel y Palestina ha estado bien manejado, my ass. Si quieren, hay una película súper buena que se llama Oslo, está en HBO Max, muy buena, que explica todo el proceso de paz antes, que hubo antes para que hubiese el acuerdo que separaba a Gaza y a West Bank. The West Bank. Gracias. Yeah. Entonces, my position is I don't believe that a war is the best thing for the world right now. We have enough of those at the moment. Another war. And we might have another one in Venezuela, so I don't really want that. I don't want that anymore. Bueno, y también está el tema de, ¿sabes? You're shifting your eyes from Russia to Israel, and are we forgetting about Ukraine, ¿sabes? Yeah, well, Ukraine's still there. Lo otro que estábamos hablando era most people think, o sea, una de las razones por la que the wave goes from conservative to liberal en lo sexual es que the values that the person who, la cosa que más le cuesta a la mujer is when you have sex, because you can get pregnant. And it's a lot high, the cost is a lot higher for the woman than for the man. Entonces, generalmente, eso es lo que creaba el swing from one side to the other. We would become more liberal sexually, and something like the AIDS epidemic would come by. And it would make us more conservative. Mm-hmm. Okay? Ahora, the problem is, we have the pill. We've controlled for reproduction. We have abortion. We have ways to have very, very safe sex. But the curve is still moving. There's people that are deciding not to watch porn. There's a growing no-fap movement. There is people who are deciding to quit Tinder, all of those apps, por muchísimas razones. Es súper interesante. If you see the economics of dating apps, súper loco. Creo que es 90% of women swipe right on 3% of men. The same 3% of men. So 3% of men get all the acceptances. The rest get rejected most of the time. Entonces, when people have been looking at these things, entonces están los red pill movements, black pill movements en internet. Entonces, when you start getting into it and you see the whole thing that's building up on the other side of left, es muy loco. No, total. Pero bueno, o sea, two things. First, creo que también es un tema cultural. O sea, you always want to stand out by being not the same. And if, o sea, por decirlo así, if you come from an era of sluttiness, where, you know, you became more of a woman the more you had sex, then your differentiation point would be, you know what? I'm not going to be like them. ¿Sabes? Yeah, and I'm actually going to be more careful. Entonces, puede ser un poco eso, pero quizás it's a very, like, florecitas explanation. Y lo otro es que, like,
and no matter what you do, you're not gonna get away with the fact that, like, it's a trend, ¿sabes? Como, regardless of how original you want to be, you're always belonging to something. Pero that's more of a social media thing. O sea, una de las explicaciones por las que muchos de los jóvenes votan más pro Palestina que pro Israel es porque en TikTok y YouTube hay mucho más contenido pro Palestina que pro Israel. Entonces, it gets more views. So people feel more sympathetic to it. Lo mismo pasa, una de las cosas que decía Louis Perry en el episodio es, you know that the biggest predictor of you having a child is the people close to you having children. If somebody close to you has a child, you have a higher likelihood of having a child in the next 2 years. Salió en TikTok. You see? Es muy loco porque that means that you're the kind of person who would probably want to have a baby in the future. Eso no le va a salir en el feed a alguien is not interested in having kids. Sí. Entonces, you see, it's there. Si tú quedas embarazada, very likely that your sister will too. Marico, in the next 2 years. Exactamente ese mismo TikTok. In the next 2-3 years, your sister, or the other way around. Yeah. y es real. Es porque we, human beings, are obsessed with normal. Sí. If the normal thing around you is babies, you're probably going to want to have babies. If the normal thing around you is prudishness, you're going to want prudishness. If the normal thing around you is liberalism, you're going to want liberalism. Por eso, no one gets away with anything. Thank you for listening. Remember, we're on Apple Podcasts, Spotify, and YouTube, or wherever else you got your podcast from. Please tune in, watch our beautiful video directed by Miguel Marquez, and we'll see you again next week. Thank you very much.